Bienvenidos a una lección más para Unipac y a una charla más con los interesantes ponentes que hemos tenido la oportunidad de entrevistar. Y bueno, el día de hoy tenemos el gustazo de presentarles y poder compartir con el maestro Andrés Gaeta Rivera, que antes de darle la bienvenida, ¿no?, y empezar la charla, quisiera platicarles de quién se trata. Él es psicólogo clínico por CETIS Universidad y salubrista con especialidad en Ciencias Sociales y del Comportamiento por el Instituto Nacional de Salud Pública, con experiencia en gestión de proyectos desde organizaciones de la sociedad civil y la administración pública. Actualmente es consultor en políticas de equidad y bienestar con perspectiva de género, docente en la Universidad Autónoma de Chihuahua y facilitador de grupos de masculinidades en Nodos MX. Maestro, ¿cómo estás? Saludos, Andrés Gaeta, hasta Chihuahua. Gracias por esta presentación y pues feliz de estar acá dialogando y acompañando a estudiantes de Unipac. Estamos abriendo diálogos de distintos temas a través de este curso y vamos a adentrarnos a un tema yo creo que es muy importante y que tú nos podrías ayudar muchísimo para deconstruir y construir de nuevo, ¿no? En este tema de las creencias. Tú sabes que el Centro Universitario del Pacífico le apuesta mucho a esto, desde sus maestrías, sus programas, y creo que es importante meternos también a este tema como parte de las lecciones, y quién mejor que tú que nos ayudes a poderlo entender, ¿no? Son 3 puntos importantes que vamos a tratar en esta charla, que tiene que ver con la masculinidad, la afirmación homosocial y las famosas masculinidades alternativas. Pero si me lo permites, empezamos, ¿te parece? Buenísimo. Órale, va. El punto número 1 que quisiera preguntarte es, desde tu experiencia, ¿cómo se gestiona el proceso de autoidentificación de la orientación sexual o afirmación homosocial? O sea, ¿cómo empieza? Esto va a depender, digamos, hay como 2 momentos, ¿no? Durante la infancia tiene que ver con toda la información que ese niño, que esa niña, que ese niñe reciba del entorno. Es decir, vive en un ambiente en donde hay educación sexual integral, en donde se hablan acerca de las parejas, de los afectos, ¿no? ¿Qué tanta información tiene? Y en la adolescencia, ¿no?, desde la pubertad, es cuando aparece justamente ciertos cambios que llevan al descubrir, a la exploración, al reconocimiento de la orientación sexual, ¿no? Y es importante marcar que no es una decisión, ¿no?, sino es un proceso de ir explorando. O sea que, digamos, no nacemos con una orientación, sino que se va construyendo a lo largo de las vivencias, digamos, o de lo que tenemos a nuestro alrededor. Fíjate, esta pregunta que colocas acá es muy importante, porque en realidad hay muchos cuestionamientos alrededor de esa conformación. La pregunta de investigación que se sostiene es cómo gestionamos o cómo se procesa nuestras orientaciones sexuales, dependiendo del entorno, lo social, dependiendo de cuestiones biológicas o dependiendo de cuestiones psicológicas, ¿no? Entonces, no es algo dado, no es algo elegido, es algo mucho más complejo. Que se va a construir. Yo creo que es algo muy, muy similar al tema de nuestras creencias, ¿no? Cuando de repente tenemos algo muy metido que para nosotros en nuestra burbuja es algo muy normal, pero tal vez para los demás no sea, ¿no? Y crecieron con otra construcción completamente diferente. Ahora, en este caso, por ejemplo, es algo interesante lo que mencionas, porque yo me quedo pensando, bueno, una pareja heterosexual no necesariamente tiene hijos heterosexuales. Exacto, sí. Y justamente ahí es en donde nos vamos dando cuenta, ¿no? Cuando vemos las familias, los procesos de crianza, que no hay una correlación, y las investigaciones que se han hecho no encuentran una correlación con quiénes eran mi papá, mi mamá, los estilos de crianza. No va por ahí la orientación sexual, ¿no? Ok, creo que es un punto importante que hemos tratado. A ver, la segunda es, ¿qué tan importante es en la actualidad en el proceso de la construcción de la identidad sexual el reconocimiento social? O sea, ¿es importante o ya no es importante? Es de suma importancia, porque justamente este reconocimiento social, y ojo, acá depende, ¿no? Este reconocimiento es desde mi familia, desde mi escuela, desde el sistema gubernamental, desde las comunidades, ¿no? En los espacios en donde yo transito, vivo, trabajo, ¿no? Existo, se me nombra, se me permite ser, puedo participar, ¿no? Entonces, si no tenemos este reconocimiento y tenemos una expectativa de que todas las personas son heterosexuales, ¿no? Pues justamente va a haber ahí como un rechazo, ¿no? Ya no voy a querer ir a ciertos lugares, ¿no? Voy a vivir ciertas exclusiones. Entonces es sumamente importante pronunciar, ¿no?, institucionalmente, formalmente, la posición. Ahora, aunque el contexto sociocultural del sujeto influye en esta temática, ¿no?, del reconocimiento y demás, quisiera preguntarte, para irnos adentrando más al tema, ¿no?, un poco más a fondo,
¿Qué estrategias se han utilizado en nuestro país en aras de lograr este respeto y reconocimiento? O sea, si es tan importante, ¿realmente hay una empatía de parte no solo de las autoridades, sino de los grupos para lograr este reconocimiento? Sí, y justo hay como diferentes vertientes, digamos, ¿no? Por una primera parte estaría todo el andamiaje de legislación y de política pública, ¿no? Los reglamentos, los protocolos, las normas que se han colocado principalmente a nivel federal, ¿no? Y ya luego van colocándose en los estados, ¿no? Ese sería como un primer momento en las estrategias. Pero la realidad es que eso cada empresa, universidad, espacio gubernamental, ¿no? Tiene que aterrizarlo y generar campañas, programas, comités, protocolos, ¿no? Programas como estos, ¿no? Y es en donde se va a ir como aterrizando y digamos que ahí estamos, en aterrizar lo que ya está estipulado por ahí. Ok, y platicamos con el maestro Pablo Caraballo y la maestra Erika López, ¿no? Sobre, es una pregunta muy similar que les hicimos en cada uno de los contextos o estudios, ¿no? Que tienen ellos, o enfoques de estudio, y parece como que el común denominador es dejar de ser modita, ¿no? Para convertirse en algo trascendental o en algo a fondo, ¿no? Como que las instituciones, y eso te lo pregunto también a ti, ¿no? Como que las instituciones, yo creo que, es más, veíamos que en las empresas privadas tienen un trabajo, muchas de ellas, más a fondo sobre las masculinidades y el entendimiento o el reconocimiento del género, etcétera, que las mismas instituciones de gobierno, ¿no? Que es como subirte al tren del mame, ¿no? Que le llaman de los memes, ¿no? O subirse al tren de la moda, este tipo de políticas. Que bien ellos definían que son buenas, pero pues lógicamente no son a fondo porque ni siquiera los están empleando gente que sufre de este tipo de problemas o discriminaciones, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Sí, y ahí está esta parte, como este elemento a estar observando, ¿no? Qué bueno que se incorporan estas nuevas políticas, programas, colores, usos de las banderas, ¿no? LGBT, pero totalmente de acuerdo con lo que mencionas. El tema es hacer cambios de fondo que impliquen realmente modificar reglamentos, tomar acciones, sobre todo tener acciones afirmativas que le llamamos, ¿no? Es decir, si yo sé que hay grupos de la población que tienen mayores dificultades, pues tendría que concentrarme en hacer acciones para atenderles, convocarles, ¿no? Entonces el tema justamente sería en no quedarnos solamente con la imagen, la fotografía y ya está, ¿no? Sino darle continuidad. Oye, y hablando, por ejemplo, del otro lado, que es la familia, ¿no? Como la primera parte del núcleo social. Y también, pues digo, hablando que hay muchos movimientos, ¿no? Actuales y que la familia hasta cierto punto se ha deconstruido. Bueno, esta imagen de la familia, ¿no? Nuclear, heterosexual, etcétera. ¿Cómo vamos? O sea, yo quisiera, ¿cómo consideras tú si ha habido un cambio favorable dentro de las familias mexicanas o realmente la familia es la última que se ha permeado y ha cambiado? Creo que aquí va a depender mucho de la mirada que tengamos, ¿no? A mí me gusta mucho lo que nos provee la mirada interseccional y entonces podríamos identificar cómo las familias se van modificando según su territorio, su nivel económico, su acceso a educación, ¿no? Y otras situaciones problemáticas, trastornos mentales, consumo de sustancias, ¿no? Entonces, con toda esa combinación, vamos a identificar que hay familias que tienen muchísima más apertura para educar, acompañar, recibir a hijas trans, a hijos que son heterosexuales pero tienen otras masculinidades, ¿no? A mujeres en donde no se les como educa, ¿no? Bajo esta idea clásica, pero también hay otras familias que por el contexto estructural tienen menos oportunidades de estudiar, aprender, modificar, ¿no? Y acompañar estas nuevas maneras, y lo pongo entre comillas, ¿no? Estas nuevas maneras que los medios presentan, pero que tiene que ver con la pregunta anterior de las modas, pero que siempre estuvieron ahí, ¿no? Las identidades trans, masculinidades diversas y tal, siempre han estado. Oye, hablando de esto de las nuevas, ¿no? Modalidades o es como especie de nuevo conocimiento o ideas que se empiezan a insertar, ¿no? Socialmente hablando. Pero quisiera preguntarte, haciendo un paréntesis y de manera personal, sabemos que las redes sociales mueven mucha información, ¿no? Y que son importantes para imponer nuevas modalidades o creencias o también para regresarte a viejas, ¿no? Y arcaicas que queremos eliminar. ¿Alguna recomendación que nos puedas hacer de alguna página para entender un poco más esto? Sabemos que hay ya muchas páginas de redes sociales, sobre todo,
Instagram, Facebook, Twitter, que se dedican, ¿no? Precisamente a aclarar esto y a introducir nuevos diálogos. ¿Alguna que nos recomiendes que se te venga así a la mente para dejarlo aquí Sí, apuntado? sabes que mi recomendación, así como general, con contenido audiovisual para todas las edades prácticamente, ¿no? Ajá, Es amaze.org. Lo ok, pueden encontrar, o sea, lo pueden googlear y tiene material de diferentes países y hay muchísimo contenido latinoamericano con cápsulas cortas que hablan, o sea, desde sexting, responsabilidad afectiva, masculinidades, wow. y tiene contenido como muy, muy bueno. Y de ahí, digamos, mi siguiente recomendación sería que exploren el contenido de CONAPRED, porque hay muchísimas como encuestas, informes, recomendaciones, manuales con una mirada interseccional, ¿no? De diferentes poblaciones vulneradas. Entonces, con eso se pueden entretener bastante tiempo. Órale, qué cool, hasta para los maestros que no estén en cursos, pero que quieran proponer nuevos diálogos para sus propios alumnos de cualquier materia. Entonces ahí está, amaze.org y Conapred, ¿no? Dos páginas que tienen información completita y amable también, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, considerando que la sexualidad es una construcción social, como lo veníamos platicando, y tomando en cuenta el aparente cambio a una sociedad abierta, es decir, las leyes empiezan a flexibilizarse, ¿no? Respecto a los matrimonios igualitarios, en la adopción de parejas del mismo sexo, la inclusión de la diversidad sexual en los medios de entretenimiento, etcétera, etcétera. O sea, como que va la misma autoridad por la presión, como lo quieras llamar, pues va cambiando, ¿no? ¿Cómo ves tú el escenario en perspectiva en el entorno social? ¿El cambio será más de forma o de fondo? Y sobre todo te lo pongo en dos partes, si me lo puedes compartir. Uno, como sociedad en general, como comunidad. Dos, como autoridades. Porque pareciera que las tendencias de gobierno, ¿no? Y las tendencias de políticas, de nuevas políticas públicas y mejor gobernabilidad y demás, se están regresando a tiempos primitivos, ¿no? De hecho, yo platico mucho en la radio que les digo, no sean primitivos, o sea, ¿por qué gritan este grito homofóbico, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Donde ya por fin la selección y la Federación Mexicana de Fútbol ayer se anunció precisamente que cambiaban el nombre a su torneo, ¿no? Y que toda la política que iban a hacer del nuevo torneo de fútbol iba a ser contra la homofobia, ¿sabes? Pero antes de eso eran puros riegues, ¿no? De parte de la federación, porque por más que ellos querían como quedar bien y se caían en el lodo otra vez y se volvían a embarrar. Entonces, ¿te acuerdas que hasta que hicieron en poner el castigo, ¿no? El castigo que tenía a la selección varonil, que no se la pusieran a la varonil, que se la pusieran a la femenil, para que el hombre siguiera sin ningún problema con público en los estadios, ¿no? Entonces, como que poco a poco se va metiendo, ¿no? El tema, yo siento que es a la fuerza, pero me gustaría saber cómo ves tú esta perspectiva, como comunidad y como gobierno. Pues justamente a mí me gusta mucho la incidencia política. Entonces me gusta mucho ir observando y participando también en estos movimientos de cómo desde sociedad, ¿no? Organizada se puede hacer un seguimiento y se puede exigir, ¿no? Empujar a que desde nivel gubernamental puedan hacer cambios, ¿no? Y justo en ese tono, digamos, los avances que ahorita están teniendo, me parece a mí como más fuerza, es relativo a las infancias trans, ¿no? Hay una movilización, sobre todo de familias, ¿no? De ciertos profesionales que están identificando que hay políticas adultocentristas, ¿no? Que tienen que ver ahí también con ondas como muy masculinas hegemónicas, que ignoran el género, la sexualidad, la libertad de las infancias, ¿no? Y allá es en donde se están moviendo algunas leyes. Y por el otro también, y sobre todo en el tema de políticas públicas, es qué hacer con los hombres. ¿Qué hacemos con los hombres para que no lleguen a cometer actos de agresión? ¿Y qué hacemos con los que ya agredieron? Ahí, a nivel político, municipal, estatal y federal, hemos estado teniendo en los últimos años muchas discusiones teóricas, políticas y de administración, porque no nos ponemos de acuerdo qué hacer. Es una buena señal, porque ya no lo estamos pensando, pero estamos muy lentos, ¿no? Y en este tema, por ejemplo, yo te pregunto, sabiendo que te encanta meterte al tema político también, tenemos las famosas cuotas de género, ¿no? En las elecciones, que son cupos que se tienen que cumplir, pero tenemos también a partidos que nunca habían tratado con la diversidad, ¿no? Ni la igualdad de género, ni la equidad, ni nada de nada. Y que terminan invitando candidatos que no son ni parte de su base social, ni congruencia política. Teníamos partidos, por ejemplo, a mí me tocó en el norte del país, partidos como Encuentro Social, que es el partido de ultraderecha y ultra religioso,
invitando de repente por las cuotas de género a personas de la comunidad LGBT+, de la que hablábamos, pero que en sus spots decían que iban en contra del matrimonio igualitario y que el matrimonio igualitario tuviera también la oportunidad de tener hijos, ¿no? Y adopción, ¿no? Entonces era como, a ver, decídanse, pues, ¿no? O sea, si le entran, no le entran, cuál es el discurso, qué está pasando. Y como tú decías, son como masculinidades súper arcaicas, ¿no? Súper primitivas. ¿Cómo ves esto de las famosas cuotas de género? Fíjate, aquí respondería como en dos lados, ¿no? Creo Venga. que esto de acá de las cuotas de género refleja un poco, por esto que planteas, como el no entendimiento de... Y les voy a poner un ejemplo, que quienes están aquí pues en Unipac pueden explorar. En la primera revista de diálogos hay un artículo en donde se menciona una evaluación de impacto de los talleres de género. Y una de las cosas, fueron grupos focales que se mencionaba, es que muchos alumnos, después de tener los talleres de género, confundían todos los conceptos. Aprendieron nuevos conceptos, pero todos los usaban mal. Había un grosso de estudiantes. Eso mismo pasa con los partidos, ¿no? Un poco en este ejemplo. Sabemos que hay que hablar de género, de diversidad, no lo entendemos, confundimos todo, pero empezamos a utilizar algunos elementos. Entonces, por una parte es como, ok, buena señal porque se está permeando el tema, estamos incorporándolo, pero se necesita acompañamiento. Y ese acompañamiento pues lo tenemos con espacios de reflexión, cursos, lecturas, críticas, ¿no? Para que entonces sea como algo muchísimo más congruente sobre todo, y que no sea entonces solo una estrategia para visibilizar, para aprovecharse, ¿no? Y que realmente pues busquemos cambios, ¿no? Ahora, yo me estaba imaginando y me quedé pensando un rato, ¿no? O sea, todos los presidentes de los clubes de fútbol de la Federación Mexicana, ¿no? Haciendo toda la lucha y toda la pelea porque no se cediera ante el tema homofóbico, ¿no? O sea, todos hasta que dijeron, mijos, es que estamos en el siglo XXI, ¿no? Y todos los viejitos así, ay, no, pues está bien, pues ya denles lo que quieran. Pero como que siento que muchos de esos cambios son desde ese lado, ¿no? Como que ya, o sea, ya llegó la burbuja, ya no pude, pues ya llévenme, ¿no? De pasada. Es bueno, porque eso quiere decir que se está tomando muchísima fuerza, pero yo creo que si lo pensamos así no hay como algo malo, ¿no? Porque también quiere decir que ya esas generaciones están de salida, ¿no? Esos pensamientos. Claro, y justamente eso también les llevaría a estudiantes de Unipac a identificar desde sus posiciones, ¿no? En donde están, en donde trabajan, en donde conviven, pues qué posibilidad tienen de hablar, de opinar, de sugerir, ¿no? Porque hay espacios, como este ejemplo que tú mencionas, que el equilibrio va cambiando, hay nuevas voces, nuevas visiones, se entiende el mundo de manera diferente, y pues estas visiones clásicas, ¿no? Como de masculinidades hegemónicas, pues ya no tienen tanta cabida, ¿no? En muchos espacios la siguen teniendo, ¿no? Pero vemos cómo va cambiando. Y adentrándonos ya un poquito más al tema de masculinidades hegemónicas, es un tema escabroso, ¿no? De repente, o raro, difícil, bizarro. ¿Será utópico hablar de una sociedad con principios de igualdad para un futuro cercano? O sea, ¿es utópico de mi parte pensarlo así? O sea, decir, sí vamos hacia allá y lo vamos a lograr, y adiós con esas maneras hegemónicas de pensar, ¿no? Yo creo que dado, pues, todo el contexto global y de los objetivos de desarrollo sostenible, sí podría pensar que es utópico, pero eso no necesariamente es negativo. Si hacemos justamente una revisión de todos los planes, ¿no? De Naciones Unidas y de cada país, pues siempre se plantea un horizonte de esto es lo ideal que queremos, ¿no? Y pues justamente con esos ideales es que vamos caminando, es que vamos modificando, pero la realidad es que este sistema en el que ya nacimos se construyó por muchos años y no se puede cambiar en 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Es todo un proceso. Entonces hay que hacerlo pasito a pasito. Y hay que ir como reconociendo, aplaudiendo, palomeando, pero también señalando, ¿no? Aquí no hemos tocado, esto no lo hemos abierto, ¿no? Esta empresa, este lugar, esta ley, ¿no? Identificar qué cosas no se han tocado. ¿Y qué tanto como sociedad o comunidad, o sea, qué tan permeado está lo que mencionas, que somos o no somos cómplices o aportamos para que estas masculinidades hegemónicas sigan creciendo o por lo menos permanezcan? O sea, ¿nosotros mismos aportamos o no? Sí, pero no siempre nos damos cuenta, ¿no?
Y ojo, con esto es que está todo, vaya, está todo mezclado, ¿no? ¿Qué consumo en la televisión? ¿Cuáles son los personajes que me están proponiendo? ¿Cómo es que se hacen los perfiles de puesto, ¿no? Las campañas publicitarias, cómo son mis estilos de crianza, ¿no? Y entonces puedo identificar que hay muchísimos hombres con ciertas características, ¿no? Como hegemónicas, que tienen mucho poder en los medios, que se sigue pensando que a los niños se les tiene que regalar solo ciertos juguetes y que aún hay que decirles que no tienen que llorar, ¿no? Y que en el espacio laboral se sigue confundiendo la explotación laboral que viven muchos hombres, ¿no? Sobre todo en el tema de la construcción, por ejemplo, y pues lo confundimos, ¿no? De no, es trabajo, pero no, es la búsqueda de una masculinidad hegemónica que produzca, sostenga, y no nos damos cuenta y la creamos. Y de pronto ya en la edad adulta aparecen muchísimos hombres que son agresores y todas las instituciones, religiones, familias, pues esconden las manos y dicen, yo no fui, se construyó solo. Pero no es cierto. Ok, me gustaría, Andrés, digo, entrando también en esta pregunta, que si nos puedes compartir algunas, no sé, tácticas o recomendaciones, ¿no? Para combatir esto. O sea, ¿qué podemos hacer desde nuestra trinchera, dígase laboral, deportiva? O sea, ¿qué pequeños cambiecitos, ¿no? Sin que, porque sabemos que tal vez tenemos la ventaja de poder tener un ambiente laboral de igualdad, de equidad, ¿no? Pero sabemos que muchos trabajos o equipos o grupos o comunidades no tienen esta ventaja, entonces pero habrá miembros que sí busquen, ¿no? Un cambio. ¿Qué pueden hacer o qué podemos hacer para irnos adentrando o ir llevando el tema o poner nuestro granito de arena? Mira, aquí yo recomendaría buscar dialogar entre hombres, ¿no? Digamos, me voy abocando como allá a ese tema. Y mi recomendación sería que busquen diálogos entre hombres en su familia, en sus círculos de amistades, o que puedan buscar en las redes sociales cuáles son los espacios en donde hay círculos de masculinidades, ¿no? Por ejemplo, pueden seguir la página de Machos a Hombres, ¿no? Y hay muchísimo material que pueden compartir para tener estos diálogos en el trabajo, con compañeros, ¿no? Pueden sumarse también a Nodos MX y pueden tener participación en los diálogos mensuales. Y entonces lo que va a suceder es que vamos a hacernos preguntas que no habíamos hecho sobre nuestra manera de educar, y entonces podemos decir, ok, voy a pensar que voy a cambiar los juguetes, ¿no? O ya no voy a comprar juguetes o regalar juguetes tan estereotípicos, ¿no? Voy a poner atención a los accesorios y a la vestimenta, ¿no? Realmente preguntarle a niños, niñas con quienes conviva, ¿no? Para modificar eso. Y lo otro, y ahí me parece como central, es el tema de las emociones. Por el mismo sistema de producción en el que estamos, aprendemos a no hablar de nuestras emociones. Entonces hay mucho enojo y hay mucha tristeza que lastima, dificulta todas estas discusiones. ¿Por qué? Y ahorita con esto cierro para que me hagas otra pregunta. Sí, y antes de eso nos vamos a ir a otra. Sí. Ok. Porque mucho en las redes sociales, cuando vemos estas discusiones, la gente se enoja, así en general. Hay mucha gente enojada, ¿no? Y entonces, lejos de hablar de género, de masculinidad, hay que identificar por qué están enojadas esas personas. ¿Qué pasa con sus emociones? ¿Por qué no se atienden, ¿no? Por ahí también podemos empezar. Ahora, estamos hablando del tema de la masculinidad, y antes de irnos a las masculinidades alternativas, que quiero que me lo expliques así como de pie a pa, ¿no? Porque es un tema bien interesante. Recomendación para las mujeres, porque sabemos, o sea, si hablamos como comunidad, dentro de esta masculinidad hegemónica, aportamos los dos lados, ¿no? Y creo que es importante también ponerlo sobre la mesa, ¿no? Claro, el hombre tiene todo el tema ¿no? en sus bolsillos, pero también hay una parte donde, si bien hay mucha mujer consciente que hace estos cambios, ¿no? Que le permite al hombre el tema de los sentimientos, o que aporta o ayuda a este manejo de los sentimientos, etcétera, que entiende pues la carga que también la misma masculinidad podría tener. También hay dentro de este género, siento que también podría estar aportando, ¿no? Con ciertas creencias o ciertas formas de pensar. ¿Qué podría también ayudar, o cómo poner su granito de arena, cómo darte cuenta también, ¿no? Si eres una chica que celebras el tener un jefe hombre, ¿no? Por ejemplo. Es un ejemplo muy, muy vago, pero podría ser. Me siento más segura de que tengo un jefe hombre, porque con las mujeres yo peleo,
¿no? Hay historias, son historias bien típicas, ¿no? Que suenan, es que yo no me gusta trabajar con mujeres porque pues no nos damos, ¿no? Y peleamos mucho. Entonces, no, qué bueno que mi jefe es hombre y tiene otra forma, ¿no? O sea, hay de repente este tipo de diálogos o pensamientos. ¿Qué poder hacer ahí? Y ahora, con esto que planteas, sí es importante, o sea, pues identificar que todas las personas, ¿no? Vamos a estar expuestos a estos prejuicios, estereotipos, ¿no? Okay. Y una de las, como, digamos, ya hay como un camino más trazado, ¿no? En ese lado, principalmente por el feminismo, pero la recomendación también va hacia el mismo lado, ¿no? Justamente buscar espacios de reunión entre mujeres y en el caso como de mujeres, por esta como historia, ¿no? Social, pues va más enfocado al tema de la sororidad, ¿no? Como a tejer redes, ¿no? A acompañarse y a nombrar las situaciones de violencia que se han estado normalizando. Entonces, en el momento en el que hay espacios seguros entre mujeres para compartir eso, pues va cambiando la visión, ¿no? De cómo socializamos, hacemos pareja, trabajamos, ¿no? Y lo importante es que en todas estas discusiones se valore en qué momentos es importante tener discusiones solo de mujeres, solo de hombres, y en qué momentos hacer discusiones o reuniones o espacios de trabajo que sean mixtas, ¿no? Para que sea una cuestión de trabajo, de colaboración y no de conflicto nada más, porque no entiendo y estoy enojado o enojada. Sí, me parece muy importante. Creo que, y lo he escuchado, ¿no? De muchos hombres, incluso de los círculos amigos, ¿no? Que se enojan porque tienen una jefa, ¿no? Una jefa mujer, ¿no? O al revés, ¿no? Pero como que todavía está muy marcado el hecho en ciertos hombres de no aceptar que hay mujeres, yo lo diría y lo digo así de manera burda, chingonas, ¿no? Mujeres muy fregonas, porque así como hay hombres fregones, pues hay mujeres fregonas. Y de los dos lados hay la neta un trabajo impresionante, hay gente súper brillante, pero sí está más este conflicto en el hombre en aceptar que más de parte, o sea, la mujer acepta más que hay hombres que pueden tener este puesto, independientemente de su nivel de inteligencia o proactividad o productividad, a que el hombre acepte que la mujer puede tener este puesto y puede desarrollarlo sin problemas. Tan es así que si por encima de la mujer hay un hombre de director general, puede hasta ponerle menos sueldo. O sea, tener el mismo cargo, pero ponerle menos sueldo. Y es una cosa que uno dice, no puede ser. Sí, todavía nos seguimos encontrando con estas inequidades, ¿no? Que están muy marcadas. Ok, y hablando de estas masculinidades, digo, hablamos ya, nos metimos al tema de masculinidades hegemónicas, pero me gustaría que nos platicaras o nos compartieras al respecto del concepto masculinidades alternativas. Creo que es un tema que se mete en esta charla de una manera importantísima. Sí, mira, aquí para llegar a lo de las alternativas, me gustaría mencionar de manera breve cómo es que se van relacionando la masculinidad hegemónica y la masculinidad subordinada, que son dos conceptos que creó una socióloga australiana, Connell. Entonces, el concepto de masculinidad hegemónica es, digamos, un concepto de cajón, ¿no? Que nos permite identificar esta idea clásica, tradicional, del hombre que decide, superior a las mujeres, manda, provee y ejerce violencia para hacerse notar como hombre, ¿no? La masculinidad subordinada es en donde Connell nos mencionaba que está el grosso de los hombres, que son justamente los hombres que no se adecúan, más bien no hacen lo de la masculinidad hegemónica, pero sostienen el sistema. Tienen vínculos con amistades, familiares, colaboradores que ejercen algún tipo de violencia. Pero para ellos no como tener, digamos, estos conflictos, ¿no? Con su trabajo, con su familia, no dicen nada, no alzan la voz, ¿no? Entonces sostienen el sistema. Y de ahí aparece una tercera categoría y la podemos nombrar como masculinidad alternativa, pero si echamos un vistazo a las redes sociales, tiene muchos apellidos. ¿Qué plantea o qué significa? Otros modelos de masculinidad, es decir, otras maneras de ser hombre en donde la violencia no sea una herramienta para pertenecer y para hacerte notar, y que el tema, para englobarlo, lo podría decir de aguantar vara, y el aguantar vara de que no lloro, de que doblo jornada, de que siempre estoy trabajando, de que tomo mucho alcohol, de que tengo mucho sexo, ¿no? Aguantar vara en todo eso, ¿no? Ya no es importante en esta masculinidad alternativa, ¿no?
Y en la masculinidad alternativa se busca el bienestar, expresar las emociones, escuchar las emociones de otras personas, que puede ser mi pareja, mi amistad, alguien de la comunidad, ¿no? Y hacia allá invita las masculinidades alternativas. Y escuchas de calidad, ¿no? Y actos también de calidad en el entorno. Una pregunta que yo tengo es, ¿hemos vivido siempre en una comunidad con masculinidad hegemónica? O sea, ¿desde cuándo se entiende por que se empieza a construir esta masculinidad hegemónica y desde cuándo se empieza a querer deconstruir? Yo creo que esa es una pregunta interesante que nunca nos habíamos hecho por acá. ¿Desde cuándo tú tienes ahí el dato? Se empieza a formar esta creencia de que el núcleo es así, el hombre hace esto, el hombre no llora, el hombre tal. O viene desde época primitiva, desde las comunidades prehispánicas, o no sé, ¿desde dónde? Fíjate, aquí con esta pregunta hay dos cosas que me gustaría mencionar, porque la primera, digamos, para dejarlo claro, no siempre ha sido así, ¿no? Como todo esto también es construcción social, ¿no? Hay un componente súper claro ahí, cultural, social. Y una de las cuestiones es preguntarnos cómo es que hemos hecho los registros de la historia, ¿no? ¿Quién se encarga de hacer los registros de la historia? De decir qué pasó hace 3 siglos, hace 4 siglos, qué significa lo que encontramos en estos asentamientos que tienen 2000 años, ¿no? Y entonces, muchas de las miradas que construyen esa historia son principalmente de hombres de clase alta, que tienen otras visiones y entonces van reproduciendo y decir, no, pues esto que yo encontré seguramente es de masculinidad así, de los hombres, porque proveíamos y nos inventamos la historia. Pero en los últimos años ha habido otras corrientes, cada vez hay más mujeres, también hombres, que tienen otras perspectivas de decir, a ver, si en la actualidad estamos repensando esto del feminismo, las masculinidades, la familia, en el pasado seguramente hay cosas que no registramos, ¿no? Y otra de las cosas, además de esto, que quisiera mencionar, es que depende de los territorios. Cuando doy talleres de género, una de las cosas que hago, ¿no? Para salirnos de que hombres y mujeres, es identificar las muches en el Istmo de Tehuantepec, en la cultura zapoteca, estaban antes de la llegada de los españoles, era un tercer género, estaba reconocido, tenía una organización social, las personas dos espíritus en lo que ahora es Norteamérica también, y puedo así nombrar, ¿no? En diferentes culturas. Entonces nos vamos dando cuenta que había muchísimas culturas, ¿no? Principalmente indígenas, que tenían otras visiones y otras nociones, ¿no? Y mucho de la explicación, ¿no? Que eso ya se puede profundizar, ustedes pueden revisar, les voy a dar un concepto clave, entronque patriarcal, ahí se los dejo de tarea para que lo busquen, pero eso es lo que se explica cuando pasó la colonia, el proceso de conquista, cómo la idea del patriarcado de Europa llegó y chocó con la idea de algunas comunidades indígenas, no todas, como los incas o los aztecas, que tenían ideas patriarcales. Y entonces hubo un choque, hubo un entronque. Y mucho de lo que sucede ahorita en México, en nuestro México multicultural, son las consecuencias del choque patriarcal y la herida colonial, así le llamamos. Qué loco, ok, vamos a meternos con este concepto. Y fíjate, hace algunos días en casa platicábamos de esto, ¿no? Que había una gran cantidad desde hace muchos años de hombres escribiendo sobre mujeres, ¿no? O sea, hombres escribiendo sobre los sentimientos que piensan las mujeres, ¿no? Y todavía pasa, ¿no? Nosotros agarramos mucha cura de un escritor, no voy a decir el nombre, ¿no? Sudamericano, que hizo un reportaje sobre la copa menstrual, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? Para empezar, es literato, ¿no? Es famoso, es hombre. ¿Qué tiene que ver escribiendo? O sea, ¿qué tiene que ser escribiendo? ¿Cómo es la copa? ¿Qué produce? ¿Qué se siente? Pues yo digo, hasta el momento yo siento que no la ha usado, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Pero todavía hay hombres cayendo en estos hasta editoriales, ¿no? O grupos, porque seguramente alguien se lo encargó que hiciera un reportaje o una historia, una narración, una crónica, ¿no? Y me parece importante preguntarte, ¿crees entonces que un cambio importante que podríamos tener nosotros es consumir, no sé cómo ponerlo sobre la mesa, pero consumir entonces historias de mujeres que hablan sobre mujeres? Esta parte que mencionas es súper importante porque podría haber muchísimas posiciones, ¿no? Pero si nos concentramos bajo
el modelo de mercado en el que estamos, ¿no? Entonces, modelo de consumo, neoliberal, capitalista, pues bueno, entonces hay que poner atención a quién le estamos comprando, qué estamos consumiendo, quién dirigió, quién produjo, quién editó. Y entonces podríamos no necesariamente decir, ya no voy a consumir nada de esto, ¿no? Pero poner atención como, mira, alguna vez me pregunté cuáles eran las características, historias, vivencias de las personas que están detrás de este producto audiovisual o de cualquier otra cosa que yo consuma. Entonces, si pienso eso, voy a tener una visión mucho más amplia, no de solo un mismo tipo de hombres, sino de hombres y de mujeres y de personas no binarias, de diferentes clases sociales, y pues mi visión va a ser mucho más integral del mundo. Y finalmente, una pregunta también adicional de las que también nos llegaron a las redes sociales de Unipac, cuando platicábamos que íbamos a hacer este ejercicio contigo, Andrés, es qué se puede hacer. Mencionaste hace rato una técnica, ¿no? Una estrategia sobre cómo mejorar o cómo pasar a las masculinidades alternativas, cómo deconstruir y cómo volver a construir, ¿no? Esa es la pregunta que te quisiera hacer. O sea, decías hace rato, bueno, grupos de hombres hablando sobre sus problemas, sus decisiones y sobre su historia también como tal. ¿Cuáles otras recomendaciones nos harías, ¿no? Para adentrarnos a esta forma alternativa de ver la masculinidad. Pues creo que, o sea, eso sería lo central, e invitaría a que en los diferentes espacios en donde cada uno está, ¿no? Como, o sea, pueden pensar en sus aulas, ¿no? Aunque sean virtuales, en sus familias, en sus espacios laborales, ¿no? ¿Cuáles son los temas de los que no hemos hablado? ¿No? ¿Cuáles son los temas tabú? ¿Cuáles son los temas incómodos para esos hombres, ¿no? Y podríamos enunciar el tema del suicidio, ¿no? La tasa de suicidio es súper alta, ¿no? En hombres, entonces hay un tema ahí de salud mental. Podemos hablar acerca de consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces identificar cómo estamos hablando, normalizando como este tema. Y algo muy, muy, muy importante que me parece que tiene que ver con las paternidades. ¿Qué está pasando con el tema de las paternidades? ¿Qué tanto lo hablamos? ¿No? Planificación familiar, qué pasa con los padres que son ausentes, ¿no? Como muchos de esos temas socialmente no están en el debate, y sería importante que fuéramos colocándolo para ir generando estos cambios. Y lo más importante, ¿no? O sea, que va a llevar todo esto es que los hombres puedan accionar de manera distinta, ¿no? Que entre hombres empecemos a acompañarnos, ¿no? Y a decir, este sistema es muy complejo, explota también a los hombres, pero el tema es que son hombres explotando a hombres. Entonces, ¿qué les parece si entre hombres nos organizamos para que ya no nos exploten, ¿no? Un poco va por ahí. Y para aceptar lo que mencionabas también hace rato, que me pareció importante y me gustaría recalcar dentro de los comentarios finales, el tema de los sentimientos, ¿no? O sea, el tema de estas creencias que forman de manera arcaica, ¿no? Al hombre, con el hecho de el hombre es proveedor, ¿no? El hombre no llora, el hombre se cae se levanta, el hombre se le permiten ciertas cosas que a la mujer no, así es el hombre, ¿no? Así son los hombres, no pasa nada, tú dale por ahí, ¿no? Y entonces, como mencionabas, y esa parte para los que nos están escuchando, creo que es importante a través de los ejercicios que nos has dejado sobre la mesa, ponerlos, ¿no? Porque sí, si bien el hombre crece con esta mentalidad en tiempos pasados, hoy se ha vuelto un sufrimiento, ¿no? Y se ha vuelto una lápida, ¿no? O una pila enorme de carga, ¿no? Como el pípila, que uno lleva todos los días, porque no puedes defraudar a tu propia masculinidad, ¿no? Exacto. Es una carga súper pesada, que la vemos, o sea, en la esperanza de vida. La esperanza de vida de los hombres siempre es muy baja, y la explicación simbólica es esa carga, que les enfermó o les detuvo de ir a atención oportuna, ¿no? De manera temprana. Qué locura, fíjate que hace algunos meses, ¿no? Contratando o recontratando un seguro de gastos médicos, ¿no? Le preguntábamos por qué era más caro, digamos, el de mi esposa que el mío, ¿no? Y entonces una explicación que ponían era que, dice, porque la mujer se enferma más, aunque vive más, nos decía, ¿no? La persona. Y el hombre al revés, el hombre no se enferma, pero muere más rápido. O sea, esa era la analogía. Y era como, yo cuando lo contraté dije, ay, perdón, ¿no? Fíjate, y ahí es interesante la respuesta, porque sería, estadísticamente, las mujeres tienen más probabilidad de atenderse cuando se enferman y viven más. Los hombres
tienen dificultades para atenderse y sus enfermedades se agravan y por eso se mueren más temprano. Creo que ahí está el resumen, ¿no?, de todo lo que hemos estado platicando en esta charla. Andrés, qué gustazo poder compartir contigo. Comentarios finales, porfa. Pues a darle con esto de la deconstrucción, de repensar, de leer, busquen todo lo que puedan en las redes sociales, ¿no?, sobre masculinidades, ¿no? Creo que ese es un tema que sí o sí en los próximos años necesitamos estar pensando, repensando como profesionales. No podemos como hacer como que ya sabemos del tema y como que ya se terminó la discusión. Hay mucho que hacer. Pues gustazo estar compartiendo contigo, Andrés Gaeta, parte también docente, ¿no?, y ponente de la Universidad Unipac, de este Centro Universitario del Pacífico. Yo soy Gerardo Molina. Harry, es un gusto también poder compartir, ha sido de muchísima enseñanza y creo que has dejado conceptos que estaré encantado también de replicar, ¿no?, y de utilizar. Y bueno, ya saben que vamos a continuar con más lecciones en este curso. Les agradezco a todos los que se hayan conectado. Continuamos con más por acá en Unipac y agradecemos muchísimo al maestro Andrés Gaeta. Gracias, Andrés. Gracias, saludos.